El 11 de septiembre en el año en curso se cumplirán 23 años de aquel día fatídico para Estados Unidos y trascendental para las relaciones internacionales, el atentado del 11 de septiembre del 2001, que consistió en una serie de 4 ataques terroristas liderados por el grupo terrorista islámico Al-Qaeda contra los Estados Unidos, en aquella mañana de dicha fecha. Dicho evento de tal magnitud fue la gota que derramó el vaso y desencadenó diversas consecuencias, entre ellas el despliegue militarista de cada nación, por lo que George Walker Bush proclamó la tan mencionada guerra contra el terrorismo. El objetivo principal de la nueva estrategia militarista estadounidense era evidenciar mundialmente el gran poder y la capacidad militar con la que contaban. Sin embargo, Bush no actuó solo, pues en la historia también aparecen personajes como Dick Cheney y Donald Rumsfeld, es decir, ellos tuvieron que ver con la declaración de guerra. Afortunadamente, hoy en su programa preferido Políticamente Hablando, contamos con la presencia de la experta en política internacional. Gesmar, bienvenida. Muchas gracias, contenta de estar aquí y compartir con ustedes. Feliz de que estés aquí. Debido al corto tiempo con el que contamos, solo desarrollamos 2 preguntas, pero que son realmente relevantes para la comprensión del tema. La primera cuestión que tenemos respecto al tema ya mencionado es la siguiente. ¿Cuál es la importancia que tuvieron personajes como Dick Cheney, Donald Rumsfeld o el mismo George Walker Bush en la articulación de la guerra contra el terror? Ante todo, ¿quiénes eran esas dos figuras? Dick Cheney fue el vicepresidente de George Walker Bush durante su mandato. Además, era una figura influyente en el planteamiento de políticas de seguridad nacional, mientras que Donald Rumsfeld fue el secretario de Defensa de Estados Unidos en el mismo mandato. Acerca de la decisión de Bush en poner en marcha la guerra contra el terrorismo, Emmanuel Wallerstein, citándolo textualmente, mencionó lo siguiente. Después del dramático y terrible ataque del 11 de septiembre perpetrado contra Estados Unidos, Bush prestó oídos a su bandada de halcones y declaró la guerra contra el terrorismo, en un acto en que declaró al mundo que o estaba con nosotros o contra nosotros. Una guerra que dijo, Estados Unidos ganará con seguridad. Prestando atención a determinadas palabras, ¿a quiénes se refería Wallerstein con prestó oídos a su bandada de halcones? Sin duda, entre ellos se encontraban Cheney y Rumsfeld. Es decir, aunque George es responsable de proclamar la guerra, no es posible dejar de lado el hecho de que se vio influenciado por ambas figuras en la decisión. Es aquí donde observamos la importancia de los tres en la articulación de la guerra contra el terror. De manera más específica, George Bush, como presidente, fue trascendental en la toma de decisiones estratégicas que condujeron a la invasión de Afganistán en 2001 y a la invasión de Irak en 2003. Lo más resaltante de su mandato fue el establecimiento de la política exterior agresiva enfocada en la lucha contra el terrorismo. Dick Cheney era un gran defensor crucial de la invasión de Irak y de la política de uso de la fuerza militar como solución al terrorismo internacional. Un hecho a destacar, según George Herbert Bush, es decir, el padre de George Walker Bush, es que este último le permitió un gran margen de maniobra a Cheney, quien ya había externado la célula de política exterior que no tenía relación con la del Departamento de Estado. Donald Rumsfeld jugó un papel importante en la planificación y ejecución de la guerra en Afganistán e Irak. Él fue parte de la construcción de la estrategia militar de shock and awe empleada en la invasión de Irak. Sin duda, las acciones y decisiones de los tres personajes impactaron significativamente en la política exterior de Estados Unidos y en la situación política y de seguridad en la zona de Oriente Medio. Mencionabas 2 invasiones, en Afganistán e Irak. Se sabe que detrás de tales asaltos existieron intereses económicos de empresas, ¿no es así? Por supuesto. ¿Cuáles eran esos intereses económicos de empresas como Halliburton detrás de las inversiones de Afganistán e Irak? Existen diversas razones económicas por las que empresas como la mencionada y otras se interesaron y beneficiaron de dichas intervenciones.
Empero, los puntos más destacables son el acceso a recursos naturales, porque Afganistán e Irak cuentan con grandes reservas de recursos naturales como petróleo, gas natural y minerales, por lo que dichas empresas vieron la oportunidad para explotar esos bienes con objetivos comerciales. En segundo lugar, la reconstrucción y desarrollo. Como consecuencia de los desastres de las guerras, se produjo una gran necesidad de reconstrucción y desarrollo. Esto era una oportunidad para empresas como Halliburton, que ofrecían servicios de construcción, ingeniería y logística. En tercer lugar, la influencia política. Las empresas como Halliburton fueron capaces de utilizar su participación en las intervenciones para influir políticamente en los gobiernos de Estados Unidos e Irak, lo que les permitió obtener contratos favorables y proteger sus intereses comerciales. Es decir, que mientras tanto unos sufrían por la guerra, otros se beneficiaban. Le agradeceríamos que pudiera dar una conclusión general para cerrar la sección. Claro, podemos concluir que en definitiva la decisión que tomó George Walker Bush no fue la más acertada, y retomando a Wallerstein, sin duda alguna, el gobierno de Bush empleó las acciones militaristas como solución violenta ante una crisis de hegemonía que ya venía siendo configurada, es decir, que no salió como esperaba, pues el gobierno estadounidense pretendía consolidar su hegemonía mundial. Gesmar, fue un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación en este programa y esperamos volver a tenerte pronto con nosotros. Muchísimas gracias y hasta luego.